En este día con nuestro grupo vamos a hablar acerca de la teoría federal, las ideas centrales del sistema político democrático que tiene su origen entre los pueblos griegos de la antigüedad hacia el siglo V. Y la primera formulación de algunos elementos esenciales de la teoría federalista se encuentran en la reflexión de Kant y en manera particular en el antedicho escrito sobre la paz perpetua de 1795. Vamos a hablar y vamos a empezar con nuestro compañero José acerca de los antecedentes. Así como lo dijo mi compañero Juan, la primera formulación de algunos elementos esenciales de la teoría federalista se encuentra en la reflexión de Kant y en manera particular en el antedicho escrito sobre la paz perpetua de 1795. Las ideas centrales del sistema político democrático que tiene su origen entre los pueblos griegos de la antigüedad hacia el siglo V a.C. El sistema federal ideado por los griegos consistió en la unión de cada uno de los estados para emprender tareas compartidas. Esto afirma Werner Jaeger, que los estados de la Grecia de la antigüedad fueron los creadores de 6 concepciones capitales sobre el gobierno que seguimos utilizando hoy: ley, Estado, democracia, responsabilidad política de los gobernantes, derecho natural y federalismo. Fue en el norte de América donde las sociedades que nacieron a partir de la colonización de los ingleses evolucionaron hasta este modelo. Constitución de la que se dotan las colonias independizadas, crea un Estado federal limitado en sus poderes por el pueblo soberano, que es la fuente constitutiva originaria tanto de los estados de la federación como del Estado federal. Por ejemplo, Estados Unidos. Algunos poderes pertenecen al poder nacional en Washington, D.C., y los otros poderes pertenecen al Estado, como el poder del Estado en Nueva York. Se llama al gobierno de Washington, D.C. como gobierno federal. Adicional al gobierno de Washington, D.C., hay 50 estados gobernados por el federalismo, porque algunos pertenecen al gobierno federal y los otros al gobierno estatal. Uno de los poderes del gobierno es regular el comercio entre los estados. Otro poder es declarar la guerra. El poder estatal también tiene sus propias leyes y sus propias políticas. Los poderes que se comparten estos, el poder estatal y el poder federal, es directamente que son capaces de cobrar impuestos. ¿Y cuál es la razón por la cual Estados Unidos tiene el mismo sistema de federalismo? Es porque ellos lucharon en la guerra de revolución para adquirir independencia de los británicos. El federalismo fue un compromiso. Este mismo proporciona algún poder nacional en Washington, D.C. y otros poderes que pertenecen a cada estado porque en el federalismo están ambos. Porque en los Estados Unidos existen ambos sistemas, el federal y del estado. Por esa razón existen estas dos cortes, la Corte Federal y la Corte del Estado. Algunos representantes teóricos y aportes esenciales. Uno de los aportes esenciales a esta teoría es que los autores del Federalista señalan que un Estado federal es menos proclive a la guerra, tanto interna como externa. Es menos peligroso y da mayor seguridad a la propiedad. Asimismo, el gobierno federal daría seguridad a la nación, pero además permitiría el desarrollo de cada uno de los estados componentes.
Y aquí tenemos algunos de los representantes teóricos y como son Johann Saltaus, James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, Montesquieu, Immanuel Kant y Hans Kelsen. Cabe recalcar también que Johann Saltaus fue uno de los primeros representantes teóricos y este fue un holandés de formación calvinista que elaboró un estudio sobre la evolución de las asociaciones humanas. También él estableció las primeras ideas sobre el federalismo y soberanía popular basándose en la experiencia de los aliancistas de los cantones suizos. Pero es un hecho reconocido que el federalismo moderno surgió con la creación de los Estados Unidos. Generalidades de la teoría y premisas importantes. Una de esas premisas es que el lenguaje político, el término federalismo, frecuentemente viene circunscrito al ámbito de la teoría del Estado federal. Sin embargo, esta acepción de contenido es bastante restrictiva, porque el significado de federalismo no puede ser limitado únicamente al aspecto institucional. Este, en efecto, representa la expresión de una visión y de una doctrina social de carácter global, como el liberalismo y la democracia, como lo mencionaba el autor Immanuel Kant. Parten de una premisa que de antemano consideran como válida, en donde los estados deben ser soberanos y el municipio libre, porque la Constitución así lo consagra. Sin embargo, esos principios los hemos malentendido y se han utilizado como subterfugios políticos jurídicos para la impunidad que, en lugar de servir de límite al poder central, han impedido forjar los debidos pesos y contrapesos en los estados y municipios. Y estos pesos y contrapesos nos quieren decir de que al repartirse la soberanía entre varios órganos del Estado dentro de un mismo plano de igualdad, se puede obtener un equilibrio que se traduce en un prudente ejercicio del poder. También nos dice que en donde los estados deben ser soberanos y el municipio libre, porque la Constitución así lo consagra, como se había mencionado anteriormente. La denominación de Estado federal se encuentra usada como término contrapuesto de la confederación. Hay que diferenciar la diferencia entre una federación y una confederación. La federación cuenta con una constitución propia y a efectos del derecho internacional representa un solo sujeto jurídico, y una confederación se entiende cuando es un tratado internacional que firman los estados confederados, que son sujetos soberanos según el derecho internacional y lo siguen siendo, aunque estos estados firmen esto, siguen siendo estados soberanos. La CDN es un ejemplo claro de una confederación, ya que no limitaba la soberanía nacional de los estados. Quiero ponerles el siguiente ejemplo: el deseo de una pequeña unidad territorial con escasas fuerzas militares, económicas y otras, la existencia autónoma la conduce necesariamente a integrarse en una unidad superior. Supongamos que esas pequeñas unidades territoriales con escasas fuerzas militares y económicas inician una guerra con un país en el exterior. ¿Qué es lo que sucedería? Pues esta unidad territorial quedaría devastada. Si esta pequeña unidad territorial se integra a una unidad superior, esta unidad superior será la encargada de velar por su defensa, intereses en dicho sistema internacional, pues de otra manera estaría inerme ante el exterior. La tendencia hacia el federalismo, por otro lado, el deseo de formar un poder único territorialmente muy extenso, lleva en sí mismo la necesidad amplia de autonomía de las partes integrantes. El nacimiento del Estado federal puede responder a una serie de factores tales como la contigüidad espacial, los económicos, sociales, y es de suma importancia el factor de necesidad de defensa común, al menos en los comienzos de la formación del Estado federal. Y como señala el autor Kincaid, que la federación es supuesta como un Estado nacional ante los ojos del mundo, pero como una nación de estados, provincias ante los ojos de los ciudadanos. Ahora bien, tenemos estas tres teorías federales revestidas de diferente forma. La primera es un federalismo interno local. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, este hace referencia a que este federalismo tiende en principio a conferir el máximo de autonomía en el interior de un estado. Las comunidades locales más reducidas como los municipios, departamentos, regiones, provincias, entre otras.
Cuando se menciona esto, se está hablando de un federalismo interno local. Ahora bien, también tenemos el federalismo corporativo. Y este nos dice que el federalismo interno puede igualmente desarrollarse en el plano económico y corporativo, mediante la organización autónoma de las empresas, profesiones, universidades, organizaciones y asociaciones, entre otras. En el régimen capitalista, las empresas privadas pues tienen una autonomía naturalmente muy amplia, ya que estas son independientes del Estado al ser privadas. Y por último tenemos el federalismo internacional, y este nos dice que nos afecta a la organización interior de los estados, sino a las relaciones de los estados entre sí. Tiende a regrupar los estados-naciones actuales en comunidades más amplias e incluso en una sola comunidad o en una sola comunidad mundial. Importancia de la teoría del federalismo en las relaciones internacionales. Bueno, por mucho tiempo las relaciones internacionales fueron sinónimo de relaciones entre estados con fronteras claramente delimitadas. El Estado Nacional fue siempre el protagonista casi excluyente de la política internacional. Sin embargo, desde hace algunos años, esta concepción tradicional es cuestionada por algunos cambios que se produjeron en el sistema internacional y por la creciente influencia de unidades subestatales, serían regiones, provincias, etc., y de actores no gubernamentales que ejercen influencia y cooperan detrás de las fronteras nacionales. Actualmente, gran parte de la doctrina acepta que la política internacional se halla estructurada en relaciones internacionales y transnacionales. Una de las características predominantes es la llamada globalización, que fortalece al mismo tiempo el regionalismo y las autonomías municipales. Se acentúa cada vez más la importancia del federalismo como idea política. Ha de ser este seguramente el mejor sistema de organización institucional para conciliar unidad y diversidad. A la luz del proceso dual que se da en el mundo contemporáneo, orientado por un lado a unidades políticas y económicas más grandes y por otro a unidades políticas más chicas, sensibles a sus electorados y capaces de expresar particularidades locales. El federalismo posee una técnica de organización que posibilita un gobierno federal compartido para el logro de objetivos comunes. Combina acciones con gobiernos autónomos. Como resultado, los gobiernos deben estar atentos en forma creciente a los deseos de sus gobernados, de adoptar hábitos globales y de ser ciudadanos con un área pertenencial local. Por otra parte, según importantes teóricos, el federalismo no es solamente una estructura interna y un principio de organización del Estado, sino también un sistema de valores. Bueno, para explicar este esquema, podemos decir que existen tres factores que permiten y facilitan la acción internacional de unidades federadas. Está la globalización, que por su impacto en los procesos locales. El federalismo, por la autonomía y descentralización otorgada a sus unidades federadas. Y la democracia, por ser la forma de representación de los intereses de los ciudadanos dentro de un territorio llamado unidad federada. Esta combinación de factores permite el ejercicio de la protodemocracia como un elemento que favorece la fragmentación nacional y por tanto pone en peligro la unidad nacional. Asimismo, los tres factores también permiten el ejercicio de la paradiplomacia, que implica segmentación, es decir, un proceso de gobernabilidad multinivel. En ese proceso, varios actores dentro de la unidad federada tienen influencia de manera indirecta, pues afectan el proceso de toma de decisiones en la política exterior del gobierno federal. También de forma indirecta, influyen en las relaciones intergubernamentales con otras entidades federadas y con los gobiernos federales. Finalmente, ejercen de forma directa sus relaciones con otros actores internacionales. Según Frankel Weinstein, la política exterior tiene varios usos fundamentales. La principal podría ser defender la independencia nacional contra las amenazas percibidas por el gobierno, generalmente enfocada a la defensa de la soberanía
Número 2. La política exterior puede ser usada para atraer recursos para el desarrollo económico. Y la tercera, uso de este instrumento hacia el interior del Estado, aislar enemigos internos de aliados externos, dar legitimidad a las demandas políticas internas, maximizar la utilidad de algunos instrumentos políticos como las elecciones, crear símbolos de nacionalismos y patrimonios. En conclusión, el federalismo otorga autonomía a las unidades federadas a través de la descentralización, combinado con conceptos de relaciones internacionales que puede plantear una alternativa que clarifique la acción internacional de las unidades federadas para su comprensión y que se dirija al reconocimiento de jure de dicha acción. Entonces, el federalismo puede ser caracterizado como un método de gobernanza cuya principal característica es el reconocimiento inicial de la complejidad política y sociocultural. Esto no siempre encaja bien en un ambiente político todavía informado por el absolutismo de Estado-nación. Es un método que para ser exitoso requiere que los actores federales adopten una actitud de dominio de sí mismos y prudencia en la conducción de sus relaciones. Más importante, el federalismo puede prosperar solamente si es apoyado por una cultura federal, cuyo crecimiento depende no solamente de actores institucionales, incluyendo los judiciales, sino también de la presencia de una sociedad civil dinámica. Solo una verdadera cultura federal puede asegurar la preservación del federalismo en el mundo globalizado donde la presencia de las entidades subestatales parece un impedimento más que una fuente de diversidad. En este sentido, la diversidad cultural sostenible y el federalismo son aliados objetivos. Gracias por la atención.